Amigos, anuncio parroquial de gran importancia. De ahora en adelante, desde el siguiente episodio, Finanzas y Chelas, tu podcast de finanzas, va a salir todos los lunes a las 9 de la mañana, hora de México. Todo lo demás permanece igual. Entonces, por esta vez vas a tener un capítulo hoy que estás escuchando, que debe ser un sábado, y vas a tener en 2 días más el siguiente, que créeme, no te lo quieres perder. Vamos a hablar sobre el retiro, pero el retiro a los 30. Entonces, te dejo con esa duda y te veo en 2 días más. Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y creo que las finanzas no tienen por qué ser ni complicadas ni misteriosas. Mi objetivo con este podcast es darte las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Así que si alguna vez pensaste en invitarle unas chelas a ese amigo que sabe sobre finanzas y hablar de inversiones, ahorro y finanzas personales, este es el podcast para ti. Bienvenidos a Finanzas y Chelas, amigos, el podcast de finanzas en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Este es el podcast que trae toda la dosis de educación financiera condensada en 30 minutos que necesitas para llevar tu vida financiera a lo que necesites llevarla, cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. El capítulo de hoy, amigos, como ya lo pudiste haber visto en el título, se va a tratar de el tema del momento, amigos, el tema favorito de todos en este año y de toda Latinoamérica Unida. Así es, la pandemia. Y esto es parte de nuestra saga de inversiones. Les prometí que íbamos a llegar a eso. Y justamente no quería dejar pasar esta pandemia para sacar este episodio. Que básicamente son 3 estrategias con las que tú puedes empezar a invertir, o 3 estrategias que sinceramente yo creo que te pueden dejar dinero durante 2020 con todos los cambios, con todos los movimientos financieros que ha habido y los que probablemente van a haber más adelante en el año. Creo que a pesar de todo lo que está pasando, hay una oportunidad. Y si hay una oportunidad, significa que hay una forma en la que nos podemos beneficiar de esto, pues. Digo, puede sonar un poco mal decir, todos están en crisis y yo me estoy beneficiando de esto, pero la verdad es que en el mundo de las inversiones, una crisis yo lo veo como un simple movimiento en, digamos, los mercados financieros. Y si hay un movimiento en los mercados financieros, significa que hay una estrategia inteligente para tomar provecho, pues, de eso. Ahora, en el capítulo anterior ya hablamos sobre la conformación de un portafolio de inversión básico, un portafolio de inversión vainilla, entre comillas. Ese portafolio de inversión puede ser que no tenga nada de especial, ya que está tomando muchos instrumentos financieros que son, pues, muy conocidos, muy, ¿cómo llamarlos? Familiares, muy populares entre los inversionistas, esa es la palabra, populares. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el ETF del Standard Poor's 500, que muchas veces se le llama S&P 500, porque está en inglés. Amigos, van a ver que muchas cosas en finanzas simplemente les decimos por su nombre en inglés. Pero básicamente ese índice, que lo recomendé en el capítulo anterior y que está disponible en GBM Home Broker, si es que nos estás escuchando desde México, invierte en las 500 empresas más grandes de México y ha sido uno de los índices que ha tenido mejores retornos históricamente, prácticamente en la vida del mercado de valores accionarios de Estados Unidos. Y en general de todos los mercados de acciones. Entonces, esa fue una de las recomendaciones que hice en el capítulo pasado. Y todo lo que dije acerca de conformación de portafolio de inversión, acerca de opciones de renta variable y de renta fija, de cómo invertir en CETES, en plataformas que te dan un retorno fijo por tu dinero, todo eso sigue aplicando. Sin embargo, las 3 estrategias de las que vamos a hablar hoy dan un paso más allá. Lo puedes ver de esta manera. Si el portafolio del capítulo anterior te daba un retorno justo o te daba el retorno del mercado, que puede que no sea nada sorprendente o nada como para
aventar tu sombrero para arriba. Estas 3 estrategias puede que venzan ese índice. De nuevo, no somos adivinos, simplemente estas son 3 estrategias que creo que pueden funcionar por las cosas que hemos estado viendo. Pero bueno, básicamente, si no has oído el capítulo anterior, te recomiendo que regreses porque ahí sí nos metemos un poco más a fondo acerca de todos los instrumentos de los que te voy a hablar aquí. Y si no, pues vamos adelante con las 3 estrategias. Amigos, como les mencioné al inicio, siempre que hay un movimiento en la economía y las crisis son, de alguna forma son movimientos en la economía, significa que hay una oportunidad. La pregunta es cómo podemos sacar provecho de esto. Y en este capítulo quiero que te lleves 3 cosas. Primero es, ¿cuál es la oportunidad? Esta va a ser la primera parte del capítulo. Y esta parte es importante porque tal vez no lo he repetido lo suficiente, pero quiero que este sea el inicio de esta repetición. Les voy a repetir muchas cosas durante el podcast, amigos, y esta va a ser una de esas. Este va a ser el inicio de esa repetición y es que no inviertan en nada que no entienden. Muchas veces el inicio de todas estas estafas financieras, etcétera, lo que intentan hacer es simplemente confundir a las personas con términos muy técnicos, con estrategias muy complejas. Si no entiendes en qué es lo que vas a invertir, si no entiendes de dónde viene el dinero o de dónde es que se genera el valor que justifique el dinero de tu inversión, lo mejor que puedes hacer es no invertir. Por más atractiva que sea la inversión, por más atractivo que sea el retorno, mi recomendación es que no inviertas en ese tipo de cosas. Por eso, este capítulo quiero iniciarlo explicándote cuál es la razón de estas 3 estrategias y cuál es la razón por la que estas estrategias pueden funcionar. Pero bueno, ese fue el cuál es la estrategia, cuál es la razón. Pongámosle es el porqué detrás de las estrategias que te voy a venir a presentar hoy. El segundo punto es, bueno, ya que tenemos esta razón, esta gran tendencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Ese es el segundo punto. Y el tercero es cómo lo podemos hacer. Y aquí sí nos metemos en algo ya un poco más específico en el que vamos a mencionar y vamos a decir nombres de cosas que puedes comprar y vender o preguntarle a tu broker, casa de bolsa, etc. Pero bueno, como siempre, vámonos con nuestro aviso de responsabilidad y es que, como ya te la sabes, nada en este episodio ni en este podcast es una invitación para que inviertas, son recomendaciones. Por eso siempre deberías hacer tu propia investigación antes de invertir tu dinero, ya que tú eres el último responsable. Pero bueno, ya que tuvimos nuestro aviso de responsabilidad, vamos con el por qué, cuál es la tendencia, cuál es la razón por la cual estas estrategias pueden estar funcionando. De hecho, de nuevo nos vamos a meter mucho en los temas de qué es lo que ha pasado con la pandemia, qué es lo que ha venido a cambiar o qué es lo que sí ha cambiado, no ha cambiado, qué es lo que está pasando con las protestas, etcétera. Y si estás interesado en saber un poco más acerca de todos estos temas, te recomiendo que te quedes hasta el dónde está lo bueno de este capítulo, perdón, porque justamente vamos a hablar de un canal de YouTube que yo creo que puede servirte mucho para educarte, para enterarte más sobre acerca de las cosas que están pasando. Créeme que está muy bueno, así que te invito a que te quedes hasta el final a escuchar el dónde está lo bueno. Y pues sí, vamos allá. Empecemos con la gran observación o cuál es el gran esquema aquí, cuál es la gran idea aquí. Primero, entendamos algo, amigos. La pandemia vino a cambiar muchos aspectos de la vida como la conocíamos. Es el tan sonado, la frase tan sonada del nuevo normal. Si es que regresamos a algo, ya no va a ser al normal, sino va a ser a un nuevo normal. Creo que eso es justamente lo que a la gente se refiere cuando habla pues de esta frase nuevo normal. Espero no tener que usar muchas de estas palabras que están como de moda, pero si lo hago, pues perdón amigos, pero creo que todos entendemos estas nuevas palabras. Pero bueno, en cuanto a lo que tiene que ver a negocios, a industria y incluso a tendencias de los mercados de compras, etcétera, pongámoslo de negocios, a tendencias de negocios, la pandemia en realidad no vino a traer ningún cambio revolucionario.
Y lo voy a repetir. La pandemia no vino a revolucionar nada, no vino a cambiar nuestro curso en la historia, no vino a cambiar tendencias. Lo único que hizo la pandemia fue acelerar las tendencias que ya se habían venido dando desde hace años y que todo el mundo estaba consciente de que estaban pasando. ¿A qué me refiero con esto? Veámoslo con algunos ejemplos. Una de las cosas que más hemos visto que ha evolucionado en la pandemia es, por ejemplo, el tema del trabajo remoto o el famoso home office. Es simplemente ahora todos estamos trabajando desde nuestras casas. Obviamente esto no está pasando con todos los trabajos. Sin embargo, muchas empresas, especialmente las empresas de tecnología, que de nuevo son las más grandes del mundo actualmente, han, por así decirlo, abrazado, han totalmente entrado con todo a esta tendencia del trabajo remoto. Sin embargo, esto no es nada para nada nuevo. El trabajo remoto ya se venía dando desde hace un número de años, desde que la velocidad de Internet nos lo empezó a permitir. Sin embargo, con la pandemia, las empresas que estaban preparadas para poder tener todo este trabajo remoto, las empresas que habían invertido en su infraestructura para permitir a sus empleados trabajar remotamente, esas han sido las ganadoras. Y de nuevo, generalmente esas tienden a ser las empresas de tecnología. Lo podemos ver, por ejemplo, con empresas que pues nunca hicieron este tipo de inversiones y en el momento en que la pandemia llegó, literalmente tuvieron que parar todas sus operaciones. Ahora, es verdad que hay empresas que no hay manera que puedan hacer un trabajo remoto. El ejemplo más claro son los restaurantes o los hoteles. No hay manera que puedas hacer un restaurante remoto. Sin embargo, esa era la tendencia y la tendencia ya la veíamos viendo desde hace mucho tiempo. El trabajo remoto, digo, no tengo la estadística, pero estoy seguro que ha sido algo que ha venido aumentando, tal vez paulatinamente con el paso del tiempo y mientras más nuevas generaciones van entrando a la fuerza de trabajo. Y eso ha sido pues una de las tendencias que simplemente la pandemia vino a acelerar. Alguna vez escuché una frase en un podcast de un líder de negocios, creo que era el CEO de una empresa, de una startup, que decía algo así, que la pandemia, este virus, lo único que ha venido a hacer es acelerar el cambio de 10 años, de una década, en un solo año. Y esto es totalmente disruptivo en cualquier nivel, amigos. Pero bueno, ese es el ejemplo número uno, el trabajo remoto. El siguiente ejemplo, por ejemplo, es el e-commerce, que en el sentido más simplificado, más burdo, por así decirlo, e-commerce simplemente hace referencia a vender por internet. Obviamente, e-commerce son muchas otras cosas, pero muy simplificadamente eso es el e-commerce. Y estamos viendo cómo son las empresas o las tiendas que tenían una presencia online a las que les está yendo muchísimo mejor. Es más, aquellos negocios que tenían una presencia en redes sociales, que habían estado invirtiendo, pues justamente en esta presencia son las que han podido mantenerse operativas durante todos estos momentos. Y también lo podemos ver con las empresas grandes. Este año ha sido uno de los mejores para Amazon. Y no solo para Amazon, de hecho, este año ha sido uno de los mejores para la división de e-commerce de Walmart. Walmart ha estado haciendo inversiones billonarias en sus plataformas de e-commerce, en su presencia digital. Y justamente creo que al día de hoy podemos ver que eso ha pagado, ya están viendo los beneficios de todo esto. Podríamos citar muchos otros ejemplos, por ejemplo, ay, digo muchas veces la palabra ejemplo, pero ok, ustedes me entienden. Otro de los ejemplos claros de los ejemplos más claros son los estudios en línea o todo lo que es la educación en línea. Las universidades están migrando más a este modelo digital, por así decirlo, pero en general creo que todo eso lo podemos englobar como la digitalización de las organizaciones o sí, en realidad la digitalización de servicios, de organizaciones, de empresas, de instituciones educativas, etcétera. Y esta tendencia, o esta macro tendencia, dependiendo de cómo quieras verlo,
es algo que ya se venía dando. Esto no es nada nuevo, esto no es nada que digamos, wow, no lo vi venir para nada. Esto simplemente ya se venía dando en todas nuestras vidas. Y de nuevo, aunque no tengo los datos estadísticos, creo que si lo viéramos como en un gráfico, podríamos ver cómo esa curva va para arriba hacia la derecha, como la típica curva de ventas aumentando que van hacia arriba y hacia la derecha en el tiempo. Dicho todo esto, puede ser que te estés preguntando, ok, ya que me dijiste todo esto, Marcelo, lo entiendo, la pandemia solo aceleró las cosas, ¿qué es lo que me tengo que llevar de aquí para saber invertir mejor? Pues bueno, en base a esta macro tendencia o a esta observación, por así decirlo, que te tengo, yo te vengo a recomendar a presentar 3 estrategias de inversión que de nuevo puede que sean la mejor forma de utilizar tu dinero o la forma más inteligente de utilizar tu dinero durante el 2020 y que te puede incluso dejar ganancias mayores a las normales. De nuevo, todo esto depende de tu perfil, de tus objetivos. Ya lo hemos hablado bastante en capítulos anteriores, pero te lo repito, depende mucho de tu situación. No podemos hacer una recomendación totalmente personalizada a ti porque no tengo toda la información que debería tener, pero ahí creo que ya depende de tu responsabilidad. Pero bueno, la primera estrategia la bauticé esperar a que todo pase. Y esta es la estrategia de aquellas personas que sienten que en estos momentos hay demasiada incertidumbre, que los mercados son muy volátiles, que con todo lo que está pasando de no solo la pandemia, pero también la crisis social que vivimos, el panorama político y tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo en este año, se vale amigos, se vale pensar que estamos viviendo en tiempos demasiado inciertos y se vale decir, ¿sabes qué? Voy a esperar, voy a guardarme, por así decirlo, voy a tener mi guardadito para cuando las cosas ya se calmen y ya podamos definir una trayectoria un poco más sólida, ahí empezar a invertir con un poco más de seguridad. Como te digo, esto es para aquellos que sienten que en estos momentos estamos viviendo demasiada incertidumbre o simplemente que están invirtiendo con dinero que no quieren arriesgar para nada. Esto puede ser dinero para un retiro, para su retiro, perdón, no un retiro, para su retiro, puede ser dinero para la educación de sus hijos, puede ser muchísimas cosas. Sin embargo, sí les tengo que decir, como toda estrategia, tiene sus pros y sus contras. Y les digo, este tipo de estrategias yo no lo recomendaría, creo que casi en ningún momento, si no fuera para esta crisis y si no fuera para un grupo específico de personas. ¿Por qué? El problema con esta estrategia es que es pasiva en extremo. Es demasiado, demasiado pasiva y puede que en verdad te estés perdiendo de tener mejores retornos simplemente por no querer aventarte a invertir, por así decirlo. La idea aquí es que esto lo hagas con dinero que no puedes arriesgar para nada y entonces simplemente sería, ya que no quieres arriesgar ese dinero, puedes decir, lo voy a invertir en un instrumento seguro que me deje un rendimiento de nuevo asegurado en un año y pues en un año de aquí, ya sea en agosto del 2021 o en alguna otra fecha durante el 2021, que las cosas ya se calmen, poder retirar ese dinero más los intereses que generó, pocos intereses de hecho, y de ahí decidir qué hacer con él. Se vale simplemente, por así decirlo, esconderte o guardarte en tu casa mientras la tormenta pasa. Ahora, ¿qué es lo que qué instrumentos podemos usar o qué plataformas podemos usar para llevar a cabo esta estrategia? Y como siempre, te recomiendo que lo hagas en CETES. Esa es la forma más segura si quieres cero riesgos. Simplemente ve a la página de CETES directo y como te había mencionado, busca aquel CETE cuyo plazo sea de un año. Al momento en el que se está grabando este capítulo, que es agosto del 2020, las tasas de los CETES de un año están alrededor del 5%. Créanme que nunca las he visto tan bajas y son muy bajas en general.
Aparte de CETES, también te recomendaría que te vayas con nuestra segunda plataforma de inversión de renta fija, que es Cubo Financiero con K. Básicamente también hablé de ella en el capítulo pasado y aquí la idea sería invertir tu dinero a un plazo de un año. Lo bueno de Cubo es que puedes escoger el tiempo en el que te van a devolver tu dinero, el plazo de tu inversión, ya sea en número de días o en una fecha exacta. Pero si inviertes tu dinero con Cubo en un plazo de un año, la tasa de retorno está en alrededor del 9% al momento en el que se está grabando este episodio. Te recomendaría que esta sea tu opción en vez de CETES. Sin embargo, puedo entender que quieras invertir en CETES simplemente por la seguridad. Pero bueno, sigamos con nuestra siguiente estrategia. La estrategia que acabamos de pasar se llama esperar a que todo pase. La siguiente, y esta la bauticé, ir con la corriente. Como ya les dije, amigos, la pandemia solo ha venido a acelerar las tendencias. Les dije que me iba a repetir mucho. Y una tendencia muy fuerte desde hace varios años es que hay dos industrias, dos sectores de la economía y del mercado de valores, de las acciones, que han venido creciendo tal vez incluso a un ritmo mejor que el mercado en general. Y estos son los sectores de la tecnología y de la salud. Como ya te mencioné, actualmente las compañías más grandes del mundo son las compañías de tecnología. Y aquí entran compañías como Apple, como Microsoft, Facebook, Google. Tú ya sabes a quiénes me estoy refiriendo. Si te das cuenta, son también las empresas de tecnología, bueno, tal vez no te hayas dado cuenta, pero te digo ahora, es el sector de la economía, de la tecnología, perdón, el que domina el índice del Standard Poor's 500, como ya te dije, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El sector de la economía es el más grande dentro de ese índice. Por su parte, ahora te mencioné sobre el sector de la tecnología, pero también está el sector de la salud. Así es, amigos, las compañías dedicadas a todo lo que es salud han sido una de las que han visto mayores crecimientos, mejores retornos en la bolsa, y específicamente es porque creo personalmente que el área de la biotecnología ha visto muchos avances y personalmente de nuevo creo que es el futuro. Así que un saludo para todos aquellos que están estudiando biotecnología. Ustedes son la carrera del futuro, amigos, y de nuevo creo que hay muchas oportunidades aquí. Pero bueno, regresando un poco a las finanzas y las inversiones, estas, el valor agregado, por así decirlo, el premio que también tenemos, si invertimos en el sector de la salud, que son todas las empresas de la salud que están en la bolsa de valores, es que, como ya te habrás dado cuenta, hay, por así decirlo, una competencia entre todas estas empresas por la vacuna contra la pandemia. Entonces, aquí yo siempre he dicho, ¿por qué meterte a buscar la aguja en el pajar? ¿Por qué querer pegarle a aquella compañía que sí va a descubrir a la vacuna cuando puedes simplemente comprar a todas? Puedes invertir en todas y quien sea que descubra la vacuna o quien sea que llegue ahí primero, pues estás asegurándote que tú vas a ser el ganador también. Es como alguna vez escuché, ¿por qué querer encontrar la aguja en un pajar cuando puedes comprar todo el pajar? Creo que esa aquí es la idea. Pues bueno, ya que te he hablado de estos dos sectores, ahora sí, ¿cómo es que podemos empezar a invertir o cómo es que podemos poner esta estrategia en práctica? Como ya te habrás dado cuenta, a mí me encantan mucho los ETFs por el simple hecho de que al ya estar diversificados, ya de por sí implican un riesgo menor que simplemente invertir en acciones individuales. Entonces, el primer ETF que te vengo a recomendar, de nuevo, todos estos ETFs están en GM Home Broker confirmado. Si es que nos estás oyendo desde México y tienes una cuenta, puedes invertir en ellos. El primero se llama XLK, es el ETF de tecnología. Eh, digamos que este ETF de tecnología tiene un hermanito que se llama B de vaca GT. Esos dos ETFs invierten en compañías del sector de la tecnología
más o menos invierten en las mismas compañías, pero puede ser que en diferentes proporciones. Pero créeme que con los dos vas a estar bien. Y ahora, para demostrarte que pongo mi dinero donde está mi boca, personalmente yo estoy invirtiendo en el ETF de XLK. Lo padre de estos dos ETFs es que contienen a todas estas empresas grandes de tecnología, como son Apple, Microsoft, Facebook, etcétera. Entonces, una ganancia de cualquiera de estas empresas significa una ganancia para tu ETF. El siguiente ETF, que es el de la salud, es el ETF XLV de vaca. Ese es un ETF de la salud. Y tiene su hermanito también, que es V de vaca HT. De nuevo, estos dos ETFs son muy parecidos los dos en las empresas en las que invierten, pero pueden cambiar un poco en la proporción o en la composición, pero con cualquiera de los dos estás bien. Si te soy sincero, personalmente prefiero el de V de vaca HT, pero como te dije, cualquiera de los dos está bien. Entonces sí, básicamente esa era la segunda estrategia, amigos, ir con la corriente. Para la tercera, esta la bauticé como diversifica aún más. Amigos, la pandemia ha sido un evento mundial. Todos los países del mundo prácticamente se han visto afectados de alguna manera u otra. Sin embargo, podemos decir que la pandemia o el virus no ha llegado a todas partes por igual y principalmente los diferentes países, los diferentes gobiernos no lo han manejado de la misma forma. En este sentido, podemos ver que Europa fue una de las regiones del mundo, uno de los continentes que fue afectado muy severamente al inicio de la pandemia. Creo que no les tengo que recordar el caso de Italia, de España o incluso de Francia, que tuvieron casos muy severos de la pandemia en sus poblaciones. Sin embargo, creo que un poco al haber sido afectados al inicio de todo esto y haber tenido que instituir pues todas estos controles estrictos en los negocios, en la cuarentena, etcétera, hizo que ahora estas sean las economías que están saliendo un poco mejor de toda la pandemia, a diferencia de las economías o los países de todo el continente americano. Esto, amigos, puede representar un cambio histórico en los mercados de valores y de verdad me encanta mucho hablar de este tema, por eso es que, no sé, van a oír que lo digo como algo muy sorprendente, pero históricamente ha sido el mercado de Estados Unidos el que ha dejado mejores retornos y ha tenido mejores crecimientos que el mercado europeo. Generalmente se ha visto el mercado europeo como algo un poco más estable, un poco más a largo plazo, retornos un poco más bajos, entre comillas, y el mercado de Estados Unidos se ha visto como algo más creciente, crecimiento más acelerado. Pero por la forma en la que las economías europeas han manejado su crisis de salud en sus territorios y la forma en la que que el gobierno de Estados Unidos ha manejado su crisis financiera en su territorio, muy probablemente esto vaya a hacer que la mesa se voltee y que sean las economías europeas las que dejen o vean un mayor crecimiento, un mejor crecimiento en este año. Justamente, de hecho, bueno, creo que ahora sí tengo que decirte, casi todas las recomendaciones que has visto en este canal han tenido que ver con algo de la bolsa de Estados Unidos, con el mercado de valores de Estados Unidos, pero ahora esta estrategia tiene que ver con, ya no veamos tanto Estados Unidos, pero volteemos a ver a Europa, ya sea de donde sea que nos estés oyendo, vas a tener que voltear a ver al este o al oeste o incluso al norte. Pero sí, básicamente es eso. Por la forma en la que Europa ha estado manejando todo esto, muy probablemente vaya a salir antes y mejor de toda su crisis económica, financiera, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos llevar esta estrategia a la práctica? Y de nuevo, para eso te tengo otro ETF más y el ETF es IEV de vaca, IEV. Básicamente este ETF invierte en las compañías más grandes dentro del continente europeo. Lo bonito de este ETF es que también incluye compañías de Reino Unido. Muchas veces los ETFs que tienen que ver con Europa son solamente de la zona europea, entonces
incluye todos los países de la Unión Europea y pues Reino Unido no entra en esa categoría. Pero este ETF sí incluye a varias empresas que están en Reino Unido. De hecho, como bonus, por así decirlo, este ETF incluye a una empresa llamada AstraZeneca, que es una de las empresas de salud más grandes del mundo y es de Reino Unido. De hecho, ellos están en la competencia o en la carrera de la vacuna y entiendo que van muy adelantados, son uno de los competidores más importantes que hay ahí. Pero bueno, te recomendaría que si te interesa esta estrategia de diversificar aún más y de nuevo, nunca estaría en contra de diversificar aún más, especialmente si tiene que ver con geografías, pues podrías comprar este ETF que de nuevo está disponible en GBM Home Broker. Pero bueno amigos, creo que ya nos alargamos un poco o un mucho. Recapitulando rápidamente, las 3 estrategias son: primero, esperar a que todo pase; segundo, ir con la corriente, o sea, invertir en los sectores de la tecnología y de la salud; y tercero, diversificar aún más, específicamente diversificarte hacia el mercado europeo. Como siempre, los links y si quieres un poco más de información acerca de los ETFs o de las plataformas de las que hablamos en este capítulo, todo eso va a estar en la descripción, ya sea que nos estés oyendo en YouTube o en algún app de podcast. Y si crees que esto es interesante, convérsalo, compártele este capítulo a uno de tus amigos, a algún familiar, a un conocido, a quien sea que se te pueda ocurrir. Es una buena excusa para invitarles unas chelas y hablar de qué es lo que piensan acerca de todo lo que les he venido a hablar el día de hoy. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos al dónde está lo bueno de esta semana? ¿Dónde está lo bueno, amigos? Ya te la sabes si nos has escuchado en episodios pasados. Este es el segmento del programa en el que te recomiendo pues cualquier contenido que yo crea que valga la pena recomendar, ya sea en forma de canales de YouTube, libros, juegos, apps, etcétera, páginas de internet también. Y justamente el día de hoy la recomendación va a ser un canal de YouTube. Así es, van a ser, creo que esto cuenta como varios videos en realidad. Pero bueno, el canal de YouTube se llama Bloomberg Quick Take Originals. Puedes encontrar el link en las descripciones, ya sea que nos estés escuchando en YouTube o a través de una app de podcast. Pero básicamente, pues este es uno de los canales de esta empresa Bloomberg. Yo sé que esta empresa ha estado regresando muchísimo a nuestras recomendaciones y les prometo que no me patrocinan, que no me están pagando. Simplemente creo que sinceramente hacen muy buen contenido y que vale la pena recomendarlos. Pero básicamente yo veo este canal como el canal en que la empresa Bloomberg sube sus mini documentales. Y los llaman mini documentales porque tienen una producción increíble, tienen una edición muy buena. Y básicamente, pues sí, me recuerdan mucho a documentales porque incluso traen a expertos a hablar de diferentes temas. Y pues los temas del canal van sobre cosas que pueden ir de finanzas, de negocios, emprendimiento. Tienen muchos escándalos financieros y empresariales, política, los movimientos sociales, por ejemplo, todas las protestas que estamos viendo en estos días. Temas científicos también, como por ejemplo lo de la pandemia, etcétera. Y tienen uno que otro video acerca de neurociencia y demás. Pero ¿por qué digo que son mini documentales? Porque creo que están llenos de información muy valiosa, te sirven mucho para aprender y un poco educarte sobre todos estos temas, porque justamente traen expertos a hablar y tienen toda la investigación que ha hecho Bloomberg acerca del tema. Tienden a durar más o menos alrededor de 10 minutos, un poco más, un poco menos. Tal vez la única parte mala de esta recomendación es que es totalmente en inglés. El canal está totalmente hablado en inglés y los subtítulos también están en inglés. Pero si tienes la oportunidad de escucharlo, si crees que lo puedes incluso ver con los subtítulos en inglés, créeme que vale muchísimo, muchísimo la pena. De hecho, una de los mini documentales o uno de los videos que más me gustó fue este video que tenía que ver acerca del problema que tienen en la Ciudad de México con un desabastecimiento de agua.
Y una de las cosas curiosas aquí es que la Ciudad de México está construida prácticamente encima de un lago y es uno de los lugares que recibe más lluvia a lo largo de todo el año. Entonces, el que tengan problemas de agua es un poco, pues está esa ironía, por así decirlo. Pero bueno, el problema de agua, hacer llegar agua a algunos sectores de la Ciudad de México es un problema serio. Pero aquí ves cómo hay una startup que lo está atacando. Bueno, una empresa, no estoy seguro si son una startup. Y cómo ellos han ideado pues esta idea para poder solucionar este problema del agua en México. Y como te digo, es solamente un ejemplo del tipo de temas que tratan en este canal, un poco de los, como yo les llamo, mini documentales que hay aquí. Y te recomiendo que pues si tienes la oportunidad los vayas a checar. De hecho, también hay otro muy interesante acerca de una compañía que se llama Wirecard. Era una startup alemana que creció muy poco, creció muchísimo en muy poco tiempo. Atrajo mucho dinero de inversiones de gente con mucho dinero, millonarios. Y al final terminó siendo un fraude. Quebraron hace poco, entonces eso también estuvo muy interesante. Pero bueno, amigos, creo que eso era todo lo que tenía para el capítulo de esta semana. Si conoces a alguien a quien pueda interesarle lo que hablamos hoy o le pueda servir, compártele el episodio y recuerda que estamos en Instagram, es la forma más fácil de comunicarte con nosotros y te veo la siguiente semana. Chao.